En este video vamos a ver parte del bloque 3 que se refiere a los compuestos de carbono, básicamente a la química orgánica y a las macromoléculas. Vamos a checar cómo es que se les dé el nombre a los compuestos derivados del carbono, los elementos con los que se combina regularmente el carbono para formar diferentes compuestos. Y vamos a ir viendo las diferentes clases de enlaces que se forman de carbono con carbono. El índice que vamos a llevar es primero ver las generalidades del carbono. Después, hablar acerca de las cadenas que se forman, las fórmulas químicas que podemos utilizar, la isomería, los hidrocarburos, la nomenclatura, los grupos funcionales y las macromoléculas. En este video vamos a hablar de los primeros tres temas, el carbono, las cadenas y las fórmulas químicas. Sabemos que de los elementos más abundantes que hay en la Tierra está el carbono. Lo podemos encontrar en alimentos, en saborizantes, en medicamentos, en diferentes materiales, pero sobre todo, y el motivo por el que se le dio una rama específica, es porque es el elemento más abundante en los seres vivos, en el cuerpo humano. Cuando lo buscamos en la tabla periódica, encontramos al carbono con el número 6. Es el elemento 6 de la tabla periódica. Eso es lo primero que tenemos que saber y tenemos que recordar acerca del carbono. Después, que su peso molecular o su masa molecular es de 12.01 gramos por mol. Está en la familia 4A. A esa familia se le conoce como familia del carbono, precisamente porque el elemento más importante de esa familia es el carbono. Y muy importante para poder entender el tema es que tiene solamente 4 electrones de valencia. Cuando ustedes vieron la estructura de Lewis y aprendieron a hacer los diferentes niveles de energía de los elementos, si nos vamos concretamente al carbono, el carbono en su último nivel de energía queda únicamente con 4 electrones y esos 4 electrones son los que le van a dar la propiedad de mezclarse o no con otros elementos y de si comparte o cede sus electrones. Y es el elemento base para la química orgánica. La química orgánica estudia los compuestos del carbono, básicamente. Ok, ahora, ya que empezamos a hablar de la química orgánica, vamos a definirla. ¿Qué es la química orgánica? Bueno, es una rama de la química o una disciplina científica que estudia principalmente a los compuestos que se generan a partir del carbono. El carbono puede llegar a mezclarse o a combinarse con hidrógeno, con oxígeno, con nitrógeno o con algunos otros elementos traza, y todos esos compuestos que se llegan a formar de esas combinaciones los estudia la química orgánica. La química orgánica estudia la estructura, las propiedades, las características y la síntesis de esos compuestos. Y podemos encontrarlos de diferentes maneras. Puede ser a través de una fórmula condensada o fórmula molecular, que es la que se encuentra aquí, en donde únicamente me dicen qué elementos componen a ese compuesto y con cuántos átomos de cada uno. En este caso, por ejemplo, son 2 carbonos y 4 hidrógenos. Cuando encuentro una fórmula semidesarrollada, me está indicando a partir de líneas el tipo de enlace que tienen esos carbonos. Aquí está, por ejemplo, un carbono y acá otro carbono y encuentro estas 2 líneas. Esas 2 líneas intermedias me indican que tiene un enlace doble. Cada línea es un enlace, entonces si tiene una línea es un enlace simple, si tiene 2 líneas es un enlace doble y va a tener importancia este tipo de información cuando le demos nombre al compuesto. Aquí encontramos 2 carbonos y 4 hidrógenos, que es esta fórmula que vimos como fórmula condensada molecular, pero la diferencia es que si me lo dieran así, pues, y si yo no conozco del tema, pues no sabría qué tipo de enlaces tiene. Y después viene la fórmula desarrollada. La fórmula desarrollada es cuando me dan a conocer todos los elementos que participan, pero cada uno con el tipo de enlace que tiene.
Acá, por ejemplo, solo me estaban hablando del tipo de enlace de carbono con carbono, que era un enlace doble. Aquí me hablan del enlace de carbono con carbono, que es un enlace doble, pero también se muestra el enlace de cada carbono con los hidrógenos y sigue siendo este C2H4. Los dos carbonos con los 4 hidrógenos, pero yo ya sé que entre carbono y carbono hay un enlace doble y entre carbono e hidrógenos hay enlaces sencillos. Esa es la diferencia de los diferentes tipos de fórmulas. Ahora, para centrarnos en el carbono y en los compuestos que puede formar, tengo que acordarme de una de las generalidades que les hice hincapié en una diapositiva pasada, que es que el carbono tiene 4 electrones de valencia, 4 electrones en su último nivel, y por lo tanto solo puede formar como máximo 4 enlaces. Aquí el carbono y los electrones de valencia, que son 4, están en color rosa. ¿Se fijan? Entonces, tiene 4 electrones de valencia y por lo tanto puede formar 4 enlaces. Aquí el hidrógeno presta uno de sus electrones, acá presta otro, aquí este hidrógeno presta otro y este hidrógeno presta otro. El carbono solamente puso los 4 electrones que tiene como valencia, no puede poner más ni puede poner menos, utiliza los 4 que tiene en su último nivel. Ahora, ¿cómo los podemos expresar, esos enlaces? Puede ser a través de la estructura de Lewis, que es poniendo los electrones de cada elemento, en rosa puse los del carbono y en verde puse los de los hidrógenos, o puede ser a través de líneas de enlace. Cada línea de enlace me está hablando de un par de electrones compartido. Aquí está. El par de electrones compartido, que aquí puse como puntos, acá lo pongo como una línea. Cuando hablábamos de la estructura de Lewis, cuando ustedes vieron la estructura de Lewis, veíamos que los elementos buscan completar su octeto en la última capa, buscan tener 8 electrones. Entonces, para tener esos electrones, esos 8 electrones que los hacen elementos mucho más estables, pueden compartir electrones, ceder electrones o ganarlos. Aquí, el carbono que tenía 4 electrones inicialmente logra completar su octeto con los electrones que le prestan los hidrógenos y ahora sí, ya tiene 2, 4, 6, 8. Como a manera de excepción, el hidrógeno no puede tener 8 electrones en su última órbita. El hidrógeno solamente tiene un nivel energético que es de 2, entonces el nivel máximo de electrones para el hidrógeno es 2. Y vemos que los hidrógenos también logran completar su nivel de energía. Aquí tiene 2, este tiene 2, este 2 y este 2. Entonces, en ambos elementos se logra tener elementos estables, un compuesto estable, porque el carbono completó su octeto y el hidrógeno completó el par que le hacía falta, el electrón que le hacía falta. Aquí lo expresamos a manera de líneas. Vamos a estarlos expresando a manera de líneas y no de puntos para que sea más fácil comprenderlo. Ahora, ¿cómo vamos a nombrar esos compuestos orgánicos? Acuérdense que hablábamos que en la química orgánica eran cadenas de carbono, son carbono más carbono más carbono y dependiendo del número de carbonos, lo primero que tengo que saber es que dependiendo del número de carbonos que tenga ese compuesto, pues yo le voy a empezar a dar el nombre. Si tiene un carbono, voy a empezar su nombre con el met. Si tiene 2, et. Si tiene 3, prop. Si tiene 4, but. Y de esa manera, pues voy encontrando un prefijo para cada número de carbonos en una cadena de algún compuesto orgánico. Para 10 es dec, para 20 eicos y aquí encontramos una lista un poquito más amplia, hasta 100, 132. Vamos a ir componiendo el nombre dependiendo del número de carbonos que tenga. Esta la van a poder consultar. Posteriormente la vamos a estar consultando posteriormente ahorita que hagamos un ejercicio. Ahora, también es importante saber el tipo de enlaces y el número de enlaces que tiene
ese compuesto. Cuando todos los enlaces que tenga la cadena son enlaces simples, que es nada más una rayita, la terminación de ese compuesto va a ser ano. Por ejemplo, tengo este compuesto, tiene un carbono. Anteriormente veía que cuando tiene un carbono tiene que empezar con met. Entonces ya sé que va a ser met. Y tiene enlaces simples, entonces va a terminar con ano. Este compuesto se llama metano. Met porque tiene un carbono y ano que hace referencia a los enlaces que tiene. Son enlaces simples. Un carbono con enlaces simples. Esos que tienen esas características se llaman alcanos. Después vienen los compuestos orgánicos que tienen enlaces dobles. Para los compuestos que tienen enlaces dobles, su terminación es eno. Ok, vemos este compuesto y primero pues checo cuántos carbonos tiene. 1, 2, 3 carbonos. Para 3 carbonos tiene que iniciar con prop. Entonces ya sé que es prop, me fijo si tiene enlaces dobles. Aquí hay un enlace doble. Normalmente se tiene que decir en qué carbono tiene el enlace doble, pero ahorita no nos vamos a concentrar en eso. Ahorita nada más vamos a ver lo general de la nomenclatura y posteriormente vamos viendo pues todo lo que se debe de poner. Entonces es prop porque tiene 3 carbonos y tiene al menos un enlace doble, entonces su terminación es eno. Este compuesto se llama propeno, 3 carbonos con enlace doble. Ok, puede tener más de un enlace doble. Obviamente tiene que completar cada carbono su octeto, no se puede pasar. 2, 4, 6, 8. Aquí también 2, 4, 6, 8. Y 2, 4, 6, 8. Los alquinos. Los alquinos son los que tienen al menos un enlace triple. Y su terminación sería ino. Primero checo cuántos carbonos hay. Aquí hay 1, 2, 3, 4 carbonos. Me fijo en mi lista. Para 4 carbonos tiene el prefijo but. Sé que es but. Y este triple enlace que tiene aquí le va a dar la terminación. Entonces es butino. Aquí está. Butino. But por 4 carbonos, ino porque tiene un enlace triple o al menos un enlace triple. De esa manera vamos a ir poniendo la nomenclatura de cada uno de los compuestos que se nos den. No es complicado, solamente tenemos que tener a la mano nuestra lista de prefijos y tener en mente que cuando son alcanos alcanos que son enlaces simples terminan en anos, cuando son alquenos, enlaces dobles, terminan con eno y cuando son alquinos, enlaces triples, terminan con ino. Aquí resumí un poquito los pasos que tenemos que seguir para poner el nombre a los compuestos orgánicos. Lo primero que tengo que hacer es identificar la cadena de carbonos principal. ¿Por qué hablo de cadena principal? Porque hay ocasiones en donde no todos los carbonos están conectados, se generan ciertas ramas de carbonos. Entonces, tengo que checar cuál es la cadena principal y siempre la cadena principal tiene que ser lo más larga posible. Tiene que abarcar la mayor cantidad de carbonos posibles. Ya que identifiqué cuál es la cadena más larga o la cadena principal, voy a enumerar los carbonos de esa cadena. En caso de que tenga ramificaciones, tengo que empezar por el extremo más próximo a la primera rama. Entonces me voy a fijar de qué lado es factible comenzar. Hay compuestos en donde los carbonos forman un ciclo, o sea, se cierran. Entonces esos vamos a ir viendo cómo se nombran, no es complicado. Aquí estoy hablando de las cadenas abiertas. Después viene, en caso de tener ramas, se van a nombrar las ramas. Las ramas van a terminar con il, metil, etil, propil, dependiendo del número de carbonos que contengan. Todas las ramas, todo lo que no sea la cadena principal, tiene que terminar con il, para yo darme cuenta cuando lea ese compuesto
que eso es una rama y la cadena principal pues es otra cosa. Después, si existen ramas iguales, tenemos que poner di, tri o tetra dependiendo de cuántas ramas iguales haya. Por ejemplo, si en una tengo 2 metil, en lugar de poner metil, metil, pongo dimetil para saber que son 2. Y como número 4 se nombra la cadena principal dependiendo del número de carbonos que contenga, y en caso de que existan enlaces dobles o triples también se mencionan, así como vimos ahorita, de alcanos, alquenos o alquinos, para poder hacer el nombre de toda la cadena y empezarlos a nombrar pues de manera normal. Ok, para empezar a comprender cómo es que se nombra un compuesto orgánico, pues vamos a empezar con este ejemplo. Aquí tengo una cadena de carbonos. Lo primero que tengo que hacer es identificar esa cadena de carbonos, ver cuántos tiene, ver si existen ramas. ¿Cómo sé si existen ramas? Las ramas son a todos aquellos carbonos que ya no se comunican con otros carbonos más. En este caso, este carbono se comunica con este con este, este con este, este con este y este con este. No existen ramas, todos están intercomunicados. Ya que identifiqué que no existen ramas, ahora tengo que numerar los carbonos. Cuando no existen ramas, puedo empezar del lado que yo quiera, extremos, de este carbono o de este carbono. Voy a empezar por este. Este es mi carbono 1. Este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5 y este es el 6. Ya que identifiqué mis carbonos y los numeré, ahora sí comienzo a checar con los prefijos que les di ahorita cuál sería el que le correspondería. En este caso, vamos a regresarnos a esta parte. Son 6 carbonos, entonces le corresponde X. Regresamos acá. Y yo ya sé que le corresponde el prefijo X. Ahora me fijo en los enlaces. Todos son enlaces simples, todos son nada más de una línea. Una línea, una línea, una. No hay enlaces dobles ni triples. Entonces, tengo que darle la terminación ano. Acuérdense que cuando es de una línea, lo voy a poner aquí, una línea, ano. 2 líneas, eno. Aquí no se ven muy bien las 2 líneas, las voy a poner más separadas. 2 líneas eno y 3 líneas ino. Ok, este estaba muy fácil. Conté mis carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi cuál era el prefijo, en este caso es X. Todos sus enlaces son simples, entonces le doy la terminación de ano. Ok, ahora vamos con este ejemplo. En este ejemplo, igual, empiezo con las mismas reglas. Primero tengo que identificar cuáles son mis carbonos, mi cadena principal de carbonos. Este está conectado con este con este, este con este, este con este, y aquí pasa algo. Aquí, este carbono se conecta con este carbono y con este carbono. ¿Qué quiere decir? Que entonces sí hay una ramificación en este ejemplo. ¿Cómo voy a saber cuál es la rama? Si esta parte o esta parte. Bueno, para eso tengo que acordarme que una de las reglas era que mi cadena principal se tenía que conectar con la mayor cantidad de carbonos. Entonces, si me voy para este lado, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. En cambio, si hago esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, mi cadena sería más larga y abarcaría más cantidad de carbonos. Lo correcto entonces es que esta sea la rama. La voy a marcar aquí con rojo. Esto de rojo, lo que puse en círculo va a ser la rama. Ahora voy a numerar
los carbonos que están en mi cadena principal, acordándome que tengo que comenzar por el extremo más próximo a la rama. Tengo que comenzar entonces por acá, porque si empiezo para acá, la rama está muy lejos, me queda en el carbono 1, 2, 3, 4, 5, me queda en el carbono 5. Y si empiezo por acá, 1, 2, 3, me queda en el carbono 3. Entonces tengo que buscar que la rama esté más próxima al inicio. Voy a poner la numeración de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Ya que puse la cantidad de carbonos que están en la rama principal, tengo que empezar a nombrarlo. ¿Cómo se nombra cuando tienen una rama? Lo primero que se va a nombrar, en este caso, es la rama. Tengo que nombrar el carbono del que sale y el nombre de la rama. Entonces, yo ya sé de qué carbono parte. Parte del carbono 3. Le pongo 3 y un guión. Ahora, ¿cómo voy a nombrar la rama? Bueno, dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga esa rama. Solamente tiene un carbono. Nada más es una rama pequeñita. Dijimos que cuando era un carbono, le correspondía met. Entonces voy a poner 3 met y dijimos que las ramas tenían la terminación il. Voy a poner aquí ramas il. Entonces va a ser 3-metil. Ya nombré la rama y nombré el carbono del que está partiendo. Si ya no hay ninguna otra rama que nombrar, en este caso solamente era esa, pues ahora sí nombro mi cadena principal. 3-metil tiene 7 carbonos. Me voy a mi lista y para 7 le corresponde ept. Entonces pongo 3-metil ept y le doy la terminación. La terminación es dependiendo de si tiene o no enlaces dobles, triples o si todos son enlaces sencillos. Checo, enlaces sencillo, 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 todos son sencillos, entonces le corresponde la terminación ano. Sería 3-metil heptano. Ok, aquí vemos otro ejemplo. Este ejemplo es diferente, vamos a poner atención. Siempre que tenemos una cadena cerrada, un anillo o un ciclo, ese ciclo o esa cadena cerrada la vamos a tomar como la cadena principal. Siempre, aunque tenga alguna rama que sea muy larga, siempre la cadena principal va a ser el ciclo o la cadena cerrada. En este caso, estos carbonos que forman el anillo. Ya que identifiqué cuál va a ser mi cadena principal, identifico si existen ramificaciones. En este caso, existen 2 ramificaciones. Está esta y está esta. ¿Por cuál voy a empezar? Si es una cadena cerrada, ¿por cuál voy a empezar? Ya que yo les había mencionado que en las cadenas abiertas se empezaba por el extremo que tiene más próxima la ramificación. Aquí, como es una cadena cerrada, la rama que sea más grande va a tener prioridad. Entonces, esta rama tiene 2 carbonos, esta tiene únicamente 1, entonces mi carbono número 1 va a ser este. Lo voy a marcar como carbono 1. Y ahora, ¿para dónde me voy? ¿Para acá o para acá? Bueno, para saber para dónde nos vamos a ir en la numeración, tengo que checar pues mi otra ramificación. Tiene que estar lo más cerca posible de la rama 1. Por lo tanto, me voy a ir para acá. 1,
2, 3, 4, 5. Es una cadena principal de 5 carbonos. Ahora identifico mis ramificaciones porque es lo primero que tengo que nombrar. ¿Cuál rama voy a nombrar primero? Pues igual que lo hicimos ahorita, la más larga, que sería esta. Cuando tiene 2 carbonos, como en el caso de esta, la rama es esta parte nada más. No vayan a contar el carbono que pertenece a la rama principal. Entonces, para nombrar esos 2 carbonos, me voy a mi lista y veo que para 2 carbonos el prefijo correcto es ed. Pongo el carbono del que se deriva, que es el 1, 1, ed. Y cuando es una rama, lo correcto es terminarla con il, 1-etil. Ahora, nombro la segunda rama. La segunda rama es esta de arriba. Tiene únicamente un carbono. Me voy a mi lista para un carbono, su prefijo es met. Entonces pongo el carbono del que sale, poniéndole un guión entre 1-etil, guión 2 porque sale del carbono 2. Dijimos que el prefijo correcto era met y como es una rama, lo termino con él. 1-etil, 2-metil y ahora sí la rama principal. Como es una cadena cerrada, para nombrar las cadenas cerradas se le pone ciclo. Y el resto pues ya lo hacemos de manera normal como nombramos las cadenas abiertas. Tiene 5 carbonos, para 5 es pent y tiene solamente enlaces sencillos. Lo termino entonces con el sufijo an, 1-etil, 2-metil, ciclopentano. Estoy nombrando primero sus 2 ramas, empezando con la de mayor complejidad, después la de menor complejidad, ciclo porque es una cadena cerrada y pentano porque está hecho de 5 carbonos que no tienen enlaces dobles ni triples.